Muchísimas gracias, hermana Bárbara. Ok. ¿Cuántos tienen la imagen de la escalera en sus teléfonos? Amén. Ok. Ábrenlo, por favor. ¿Cómo se llama el primer escalón? Gracia Ok. proveniente. Ya David contestó una. ¿Quién más me puede decir cuál es el segundo escalón? Convincente. Convincente, ¿ok? Eso hablamos la semana pasada. ¿Cuál es el tercer escalón? Gracia justificadora. Estamos en el tercer escalón, ¿ok? Entonces, esta noche vamos a hablar acerca de la gracia justificadora. Ahora, hemos estado en esta serie hablando de qué? Del orden de salvación, o en buen latín, el ordo salutis. ¿Según quién? John Wesley. ¿Ok? Entonces, ¿y qué fue lo que hablamos la semana pasada? El segundo escalón. La gracia Convincente. convincente. ¿Alguien me puede decir qué es, siquiera una cosa, que hace el Espíritu Santo a través de la gracia convincente de Dios? Una cosa. Trae convicción. Ujú. Trae convicción, o sea, el Espíritu Santo toma un rol activo y comienza a convencernos de convicción de qué? De pecado. De pecado. ¿Ok? Para luego llevarnos a qué? Arrepentimiento. Al arrepentimiento. ¿Ok? Um, ¿Qué es lo que ese rol activo, ese proceso, ese trabajo del Espíritu Santo, qué es lo que hace, lo que nos hace? Despertar. Nos despierta del profundo sueño en el que nos encontramos. ¿Ok? Nos despierta por el Espíritu Santo a nuestra naturaleza Pecaminoso. pecaminosa, a nuestra necesidad de quién De Dios. y nuestra inhabilidad para salvarnos a nosotros mismos. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los tres estados en que Wesley creyó que todo ser humano se encontraba después de la caída? Hablamos de tres estados la semana pasada. El estado natural, el estado legal y el estado evangélico. Natural, legal y evangélico. ¿Ok? Entonces, ¿en qué estado? O sea, Wesley creía que después de la caída, todo ser humano caía en una de esas tres categorías o uno de esos tres estados. ¿Ok? Entonces, ¿en qué estado es cuando el ser humano se encuentra totalmente dormido e inconsciente de su estado espiritual, su necesidad por Dios y el peligro de su condición espiritual? Estado natural. Es el estado natural. ¿Ok? ¿En qué estado se encuentra el ser humano cuando ya se despierta su necesidad por Dios, pero aún continúa en un ciclo de pecado y arrepentimiento y está viviendo con la fe de un sirviente? Estado legal. Es el estado legal, apenas es legal, apenitas. ¿Ok? Pero ¿en qué estado se encuentra el ser humano cuando cuando la esclavitud, al pecado se termina y se libera de la ley del pecado y de la muerte y vive con la fe de un hijo o una hija? Estado evangélico. Es el estado evangélico. ¿Ok? Y finalmente, para terminar nuestro repaso, ¿qué es lo que usa el Espíritu Santo para traer convicción o convencernos de corazón de nuestro pecado? ¿Qué es lo que usa? La ley moral de Dios. ¿Ok? Entonces, bien hecho.
Es el repaso rápido de la semana pasada, lo que hablamos acerca de la gracia convincente de Dios. Ahora, antes de entrar en materia de la justificación, es importante definir otros 3 elementos en este punto de la jornada, porque de nuevo estamos hablando del orden de salvación, ¿ok? Entonces, yo sé que el tercer escalón es la gracia justificadora, pero hay unos elementos importantes entre el segundo y el tercer escalón en esa escalera del orden de salvación. El primer elemento es, vamos a comenzar con lo que terminamos. Apenas ahora la respuesta que inició el hermano Habacuc, la ley moral de Dios. ¿Okay? Entonces, solamente para refrescar y abundar, la ley moral de Dios a nosotros nos revela y nos convence de pecado por obra del Espíritu Santo. Porque de nuevo, recuerden que la ley de Dios, según Wesley, es una transcripción de la mente divina. ¿Ok? Es como una foto. Yo creo que la palabra exacta que usó Wesley en su sermón es una copia de la mente eterna de Dios o de la mente divina. ¿Ok? Esa es la ley moral. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos empieza a revelar esa ley moral de Dios, eso nos revela el carácter de Dios y nos convence de nuestro pecado. ¿Ok? Entonces, a la misma vez, esa ley moral de Dios nos apunta hacia Jesucristo. Porque viéndonos en comparación a la ley moral de Dios, nos quedamos cortos. Es obvio. Somos despertados a nuestro peligro espiritual y a nuestra condición real. ¿Ok? Que hasta ese punto habíamos estado ciegos de nuestra naturaleza pecaminosa, pero ahora la venda se nos ha sido quitada de los ojos. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Que el Espíritu Santo, como le dije, nunca va a ser algo que te va a alejar de Dios. Si algo está ocurriendo así, no viene del Espíritu Santo. Eso no viene de Dios. Todo lo que hace el Espíritu Santo va a ser para atraernos al corazón de Dios, para pegarnos a Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos está revelando la ley moral de Dios, nos está apuntando hacia la solución. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. Eso es Romanos 3:23. Pero la solución es Jesucristo. Amén. Entonces nos apunta hacia Cristo y luego da dirección a los creyentes para la vida cristiana. Nos encamina. ¿Okay? Porque ¿qué dijo Dios repetidas veces a través de sus profetas? Escribiré mi ley en las tablas de su corazón. Ya no van a ser solamente escritas en tabla de piedra. Ahora voy a escribir mis leyes en las tablas de su corazón. ¿Okay? Entonces, eso es lo que Dios hace mediante la ley moral de Dios, o el Espíritu Santo hace con la ley moral de Dios. Ahora, ese es el primer elemento. El segundo es el arrepentimiento, porque como ya hemos dicho, la gracia convincente, o sea, el Espíritu Santo, a través de la gracia convincente, nos convence de pecado para llevarnos ¿a qué? Al arrepentimiento. No a la culpabilidad, sino a la, aunque hay un elemento de culpa, pero bueno, vamos a cambiar eso. Pero no, nos hace eso para llevarnos al arrepentimiento. Ahora, para Wesley habían 2 tipos de arrepentimiento. Y los 2 tipos son similares a los últimos 2 estados
de los tres que hablamos la semana pasada. Hay un arrepentimiento legal y hay un arrepentimiento evangélico. ¿Ok? Y de nuevo, quiero repetirle y recordarle que todo esto va a estar grabado en el canal de YouTube, porque ya sé que ya perdí a algunos de ustedes. ¿Ok? Y yo entiendo, así yo paso por lo mismo. ¿Ok? Entonces, pero el arrepentimiento legal, ¿ok? El arrepentimiento, iba a decir local, legal, está asociado con el nuevo nacimiento. ¿Ok? El arrepentimiento, ayúdame, Señor, legal está asociado con el nuevo nacimiento. En este arrepentimiento experimentamos una tristeza por nuestra condición pecaminosa. Y a la misma vez es cuando nos alejamos del pecado actual. Porque uno no puede estar en un estado de arrepentimiento pero apegado al pecado y abrazando el pecado. ¿Me están siguiendo? Me arrepiento de mi pecado. ¿Por qué? Porque ya que mis ojos son abiertos y reconozco mi estado pecaminoso, me entristece. Y esa tristeza que viene de parte de Dios, que es un don de Dios, es un dolor que Él me permite experimentar, me hace alejarme del pecado para acercarme y conectarme con Dios. Amén. ¿Le suena? Amén. Entonces eso es lo que ocurre en la fase del arrepentimiento legal. Diga conmigo, arrepentimiento legal. Arrepentimiento. Ahora, ¿cuál fue el segundo tipo de arrepentimiento? Evangélico. Entonces, este arrepentimiento ocurre aún después de lo que vamos a hablar en esta noche. Ocurre después de la justificación y después de otra obra del Espíritu Santo que vamos a hablar tal vez la semana que viene, sino la otra, que se llama la regeneración. ¿Ok? Justificación y regeneración. Entonces el arrepentimiento evangélico ocurre después de ambos. Después de la justificación y la regeneración, y ocurre entre los que son maduros espiritualmente hablando. ¿Me escucharon? El arrepentimiento evangélico ocurre, según John Wesley, entre los que son maduros espiritualmente hablando. Y este arrepentimiento en sí trata con la naturaleza pecaminosa que aún permanece en los creyentes. Porque recuérdese que los que se encuentran en el estado legal están arrepentidos, pero aún luchan, vacilan entre pecado y arrepentimiento. Pecado y arrepentimiento. El ejemplo que usamos la semana pasada son las personas que a todos los llamados responden y se reconcilian con el Señor a cada semana, a cada otra semana. ¿Por qué? Porque aún siguen en esa esclavitud al pecado. Por más que no quieren, siguen en esa lucha, siguen estancados y temen nunca vencer esa lucha. Tienen la fe de un sirviente, no se ven como hijos, no se ven como hijas. ¿Sí? Entonces, es el estado legal y ese es el arrepentimiento legal. El arrepentimiento evangélico, como el estado evangélico, ya es un paso más avanzado y ya es una liberación.
¿ok? Una liberación de la naturaleza pecaminosa que aún permanece en nosotros. Ahora, ¿quiere decir que una persona que está en la fase evangélica nunca más lucha con el pecado? No. Simplemente que está en un estado de mayor madurez en términos espirituales. ¿Estamos? Ya no es esclavo del pecado. No quiere decir que el pecado no vaya a asomar su asquerosa cara. Simplemente que cuando hace así, el cristiano en vez de decir ¡ah!, le da un puño. ¿Me entiende? Entonces, la respuesta es diferente. Entonces, ese es el segundo. ¿Cuál fue el primer elemento? La ley moral. El segundo, el arrepentimiento. Ahora, el tercer elemento que tenemos que ver antes de entrar en la justificación son obras dignas de arrepentimiento. Obras dignas de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento no es simplemente una obra interna. El arrepentimiento auténtico conlleva una expresión externa de remordimiento por el pecado. Y también conlleva otras tres cosas que le voy a decir ahora. Le voy a dar tiempo para que usted termine de apuntar su nota. Sus dedos están haciendo ejercicio en esta serie. Y me encanta eso. Me alegra porque ya ustedes hicieron una congregación que toma nota. Yeah. Hace un año y medio atrás no me pelaban con las notas. Espero que estén escribiendo bien y no escribiendo en lenguas. Y pretendiendo. A lo mejor debo de decirle, déjame ver tus notas. Dame la interpretación. Esto está escrito en lengua. Ok, entonces el arrepentimiento no es únicamente una obra interna, sino que conlleva una expresión externa de remordimiento y también conlleva, y esto lo han escuchado, lo hablamos la semana pasada, creo que fue, no, o tal vez no fue la semana antepasada, en la gracia preveniente, cuando hablamos de cómo es que nos ocupamos de nuestra propia salvación. Entonces el arrepentimiento conlleva dejar de hacer lo malo. Exacto. You got it. Ese es el número uno, dejar de hacer lo malo. El número dos es aprender a hacer el bien y hacerlo. Porque no basta con aprender. Hay que hacerlo. Hacer lo que uno aprende. Y también número tres es participar en los medios de la gracia. Los medios de la gracia. Eso es algo nuevo, tal vez para ustedes. Lo vamos a explicar más adelante. The means of grace. Los medios de la gracia. Entonces, estas cosas son obras dignas de arrepentimiento. O en otro contexto tal vez se interpreta o se traduce frutos dignos de arrepentimiento. O sea, que hay una evidencia de que usted verdaderamente se ha arrepentido. ¿Sí? Esa es la diferencia entre alguien que dice, perdóname. O sea, como por ejemplo un problema relacional. Perdóname, amor. Perdóname. Lo siento mucho. Lo sientes mucho porque te caché. Porque te agarramos con las manos en la masa. ¿Estás arrepentido o te sientes mal porque te cachamos?
Porque si te sientes mal, no hay mucha garantía de que cambie. Porque verdaderamente no estás arrepentido por lo que hiciste y el daño que lo que hiciste ha producido. Pero si estás arrepentido, eso se va a manifestar en un cambio de vida. Amén. Ya aquello lo huele, te da náusea. ¿Ok? Ya aquello cuando tú antes mirabas aquella, nada, ya tú no. ¿Por qué? Porque ya tú experimentaste, por poco pierdo mi matrimonio. Nah. Escuché algo de un pastor que me dijo, no me dijo a mí, en un podcast dijo, yo no soy un pastor heterosexual. Yo dije, ¿con qué va a salir este pastor? Yo no soy un pastor, no soy un hombre heterosexual. Dijo el nombre de su esposa sexual. Como por ejemplo, yo diría, yo no soy un heterosexual, no se preocupen, no se me asusten. Yo soy un Sandra sexual. Porque tampoco no estoy para estar metiéndome con cualquier mujer. Amén. Amén. Una. ¿Me están entendiendo? Amén. Entonces, esa es la diferencia entre sentirse y estar arrepentido y luego dar fruto o obras, demostrar obras dignas de arrepentimiento. Entonces, dicho eso, escúcheme eso, con todo eso dicho, para la justificación, porque hoy vamos a tratar con la justificación, las obras no son necesarias en el mismo sentido o al mismo grado como la fe. Voy a repetir eso. Para la justificación, las obras no son necesarias en el mismo sentido o el mismo grado como la fe. La fe es la única condición 100% necesaria para la justificación. Y no se preocupen, le voy a explicar por qué. Por ejemplo, Wesley en su sermón, hablando acerca de la salvación según las Escrituras, dijo que una persona puede ser justificada sin dar frutos o hacer obras dignas de arrepentimiento. ¿Cómo? ¿Qué ejemplo? El ladrón en la cruz. Déjame parar y explicarles algo. Cuando se trata esto de teología, uno tiene que tener cuidado, porque hay muchas personas que tienden a ir a extremos no saludables. ¿Sí? Entonces, algo que a mí me gusta de la teología de John Wesley, aunque tal vez aquí y allá nos podemos diferir en algunas cosas, como por ejemplo, hoy leí algo acerca de John Wesley que como que él no estuvo completamente al favor de la manifestación de los dones del Espíritu Santo. ¿Ok? Tal vez como un pentecostal, no tal vez, como un pentecostal yo voy a diferir con eso. ¿Ok? Pero a la misma vez yo reconozco que este hombre por algo se le reconoce, no yo, sino que la Academia Teológica lo reconoce como una parte integral en la formación del movimiento pentecostal moderno, como les dije en la primera sesión. ¿Ok? Entonces, pero algo que me gusta de su teología, que es una teología práctica, es que muchas veces, muchas personas dentro de la iglesia, para ellos es una cosa o la otra. Una cosa o la otra. La teología de John Wesley era y es como más balanceada, porque el término es
que era y es una teología conjuntiva. Por ejemplo, hay gente que enfatizan más la santidad que de Dios, que el amor de Dios. Y hay gente por el otro lado que enfatiza más el amor de Dios que la santidad. Nosotros lo sabemos. Hay muchos que dicen que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, como si fuera un texto bíblico. O sea, no pueden decir el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor y punto. No pueden decir Dios es amor, están programados. Le tienen un terror decir que Dios es amor y acabarlo ahí. Le tienen que agregar, pero también es fuego consumidor. Entonces vacilan entre esos dos extremos. Para Wesley, él no tenía ningún problema. No, él dijo, Dios es amor y Dios es santo. Es más, él combinaba los dos. Él hablaba de holy love, amor santo. Y dice que los dos van como anillo al dedo. De una forma hermosa que después se lo comparto. ¿Ok? Entonces, eso era porque él tenía una mentalidad conjuntiva. No era necesariamente en todos los aspectos una cosa o la otra, sino un balance de ambas cosas. ¿Me están entendiendo? Entonces, uno va a decir 100% es necesario que para ser justificado uno tiene que demostrar obras dignas de arrepentimiento. 100% de las veces. ¿Ok? Entonces, Cristo mintió al ladrón cuando le dijo, esta noche tú vas a estar conmigo en el paraíso. Porque el ladrón no tuvo ni tiempo ni la oportunidad para demostrar su arrepentimiento, ni mucho menos obra de arrepentimiento, obras dignas de arrepentimiento. ¿Me están siguiendo? Amén. Porque ese mismo día murió con el Señor. Así es. ¿Dios hizo una excepción ahí? Entonces, por eso es que teológicamente uno no puede decir que las obras son igualmente de necesarias para la justificación como lo es la fe. La fe es la única condición 100% necesaria para ser justificado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Hebreo 11:6. La persona tiene que creer para ser justificado o justificada. ¿Ok? Dicho eso, si una persona tiene el tiempo y la oportunidad y no se muere inmediatamente después de creer y tener fe en Cristo, entonces sí, a esa persona el juez justo del cielo va a esperar, le va a esperar y le va a pedir cuentas acerca de sus obras dignas de arrepentimiento para la justificación. ¿Estamos? Amén. Entonces, en ese caso, sí. Otra cosa es el bautismo en las aguas. ¿Qué fue el mensaje de Pedro? Que se entregaran a Cristo y que fueran bautizados. ¿Verdad? Ahora, entonces el bautismo es 100% un requisito para la salvación. Tendríamos que volver al ladrón. ¿El ladrón pudo ser bautizado, sí o no? No. Hay muchas personas que le entregan su vida al Señor en una cama de hospital. ¿Tienen la oportunidad de ser bautizados? No. ¿Eso los condena al infierno eterno? No.
Pero si la persona tiene el tiempo y la oportunidad, el bautismo en las aguas es una ordenanza, no es su opinión, no es que si usted quiere, no es una ordenanza para todo discípulo y discípula de Jesucristo. ¿Me están siguiendo? Ok. Vea conmigo justificación. Alguien búscame Romanos capítulo 5, versículo 1 al 2 en la Reina Valera del 60, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 1 al 2 en la Reina Valera del 60. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificados pues por la ¿qué? Fe, la fe. Por la fe. La fe, de nuevo, es la única condición 100% necesaria para la justificación. ¿Okay? Ahora, vamos a definir la justificación en esta noche, pero quiero abundar un poco más en esa fe. ¿Ok? Y qué calidad o qué clase de fe, según la teología de John Wesley, es la que se requiere para ser justificada. Porque este no es cualquier clase de fe. Porque hoy en día también usamos esa palabra de manera muy suelta, así como el amor. Hay mucha gente, no, yo tengo fe, yo tengo fe. Juan Wesley aquí sale con cuchillo bien afilado. Escuchen esto. Según John Wesley, no es con la fe de un pagano con que podemos ser justificados. You're never going to be saved with the faith of a heathen. Ahora, ¿usted quiere saber cómo definía John Wesley la fe de un pagano? O en otra ocasión dijo la fe de un griego o la fe de un romano. Escuchen esto. La fe de un pagano, él dice, es la fe de una persona que cree en la mera existencia de Dios. O sea, eso lo cree hasta un pagano. Hasta un pagano, hasta un pecador, el peor de los pecadores, dice, yo creo que Dios existe. Lo vemos en la serie de los peores delincuentes, cuando salen a hacer alguna malhechura, se encomiendan a la Virgen, se encomiendan a Dios, y Malverde también. O sea, pero en ese momento parece que tienen una fe en Dios. Es la fe de un pagano. ¿Ok? Pero no queda ahí. ¿Por qué? Porque la fe que Dios quiere que uno tengamos, de nuevo, en Hebreos capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que los que le buscan crean que le hay y que Él es el galardonador de los que le buscan. Entonces, la fe de un pagano, o sea, la fe que se requiere para la justificación, también va más allá del conocimiento del ser y de los atributos de Dios y una práctica vigorosa de virtud moral. Hay gente que piensa que tienen fe porque son morales y sus vidas consisten y en la cultura pueden ser consideradas como vidas de virtud. Yo tengo fe.
Wesley todavía no estaba muy convencido. Te ponía en la categoría de la fe de los paganos. No queda ahí. Dice cualquier cualquier pagano puede glorificar a Dios y darle gracias a Él por todas las cosas buenas que tienen. Eso lo hace cualquier pagano. ¿Me estás escuchando? Amén. Oye, aquí cae un montón de cristianos. Jesus. Le quiero dar gloria a Dios porque todo me va bien. Cuando las cosas le van mal y cuando las cosas van a pique, no, se andan descarriando casi. Hay que llamarlo, intervenirlo, hay que visitarlo, hay que orar, hay que ayunar. Wesley, la fe de un pagano. ¿Me están entendiendo? Amén. Todo esto, aunque parezca noble, era la fe de un pagano, un griego o romano para Wesley. Y la fe que hay que tener para ser justificado tiene que ser una fe que excede la fe de un pagano. Diga conmigo, la fe de un pagano. La fe de un Ahora, escuchen esto. Se pone más mejor, aunque está mal gramáticamente, pero it gets gooder. ¿Ok? Tampoco es la fe de un diablo o un demonio. Jesus. Ajijo. Tampoco no vas a ser justificado con la fe de un demonio, como pastor. ¿A poco los demonios y el diablo tienen fe? Santiago 2:19 dice que los demonios creen y tiemblan. Amén. ¿Cómo no van a creer si lo han visto? Así es. Si Él lo creó. Ellos saben quién es Él. Amén. Dice Wesley, los demonios creen que hay un Dios sabio y poderoso. Que Él tiene gracia para recompensar y que Él es justo para castigar. También creen que toda la escritura fue inspirada por el Espíritu Santo. Así que tienen una mera aceptación de lo que la Biblia dice, pero para Wesley eso tampoco es suficiente para ser justificado. ¿Ok? No ellos, porque, o sea, obviamente los demonios y el diablo no pueden ser justificados. ¿Ok? Porque es que esa fe nos salva. Si ellos creen en toda la escritura que fue inspirada, que creen que Dios es sabio y poderoso, que Él tiene gracia para recompensar y es justo para castigar, y aceptan lo que la Biblia dice, porque no es eso suficiente, porque esa fe nos salva. Esto fue lo que dijo Wesley, porque esa fe de los demonios y del diablo es una fe fría y especulativa. Es una fe fría, it's cold and speculative. Nada más están especulando, descifrando, ahí cínicamente, como que buscándole, como decimos en buen español vulgar, 5 patas al gato. Viendo la cola pensando que es pata. No, eso es cola. Es fría y especulativa. Esa fe nunca activa el corazón y lo más profundo del ser humano. Es una fe muerta. Entonces no es la fe de los demonios ni del diablo que nos va a llevar a la justificación. Pero no solamente queda ahí. Él dice que la fe
que nosotros tenemos y que debemos de tener, según Wesley, para ser justificados, aún tiene que ser mayor y exceder la fe que tuvieron los apóstoles mientras anduvieron con Jesús aquí en la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Wesley mantuvo que los apóstoles, por más que siguieron a Jesucristo y por más que fueron usados grandemente, y damos gracias a Dios por ello, y estamos edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, escribió Pablo a los Efesios. ¿Ok? Pero ellos, según la teología de Wesley, fueron parte de la generación incrédula. Que Jesús dijo, oh generación incrédula. Ellos fueron parte de esa generación. Entonces, para Wesley, para nosotros, que no anduvimos con el Señor físicamente, que no estuvimos ahí con Él presencialmente durante su vida, cuando murió y después cuando resucitó, y aún los 40 días después de su resurrección, cuando estuvo apareciéndose, según las Escrituras, hablándole a sus discípulos y hablándole a las personas que lo seguían. Nosotros no estuvimos en eso. Nosotros no fuimos parte de ese grupo, obviamente. Estamos más de 2000 años removidos de esa generación. Entonces, ahora nosotros, nuestra fe, es una fe que está fundada sobre la muerte, resurrección y resurrección de Cristo, juntamente con la dádiva del Espíritu Santo que fue impartida en el día de Pentecostés. ¿Ok? Esa es la fundación de nuestra fe. Se lo voy a decir así. ¿Qué fue lo que Cristo le dijo a Tomás al final de su encuentro de tú a tú? Bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Amén. Tú has visto todo, pero dudaste. Pero van a venir personas después de ti que no han visto nada de lo que tú has visto. Ellos serán bienaventurados. Los que no vieron, pero sin embargo con todo su corazón, y ahí está la clave de la fe, con todo su corazón creyeron. Amén. Amén. Entonces, la fe que justifica es la fe no solo en Jesús como hombre, sino es la fe en Cristo. Los discípulos desde el primer día sabían que Jesús era Yeshua. Pero un día el Señor les preguntó a sus discípulos, ¿qué es lo que dice la gente que soy yo? Y empezaron a darle opinión, algunos Elías, otros Juan el Bautista, esto y lo otro. Algunos de los profetas. ¿Verdad? Luego él dijo, ¿y ustedes qué dicen? Y Pedro salió y dijo, tú eres el Cristo. Hay una diferencia entre simplemente Jesús y Jesucristo. ¿Ok? Entonces no es una fe, la fe que nos justifica no es solamente fe en Jesús, sino en Cristo. No es solo una fe que cree que. No, yo creo que Dios existe. Ok, qué chévere. Pero de eso no se trata solamente la fe. La fe que justifica es una fe que cree en. Yo le creo a Dios. Yo creo en Dios. Yo creo en su palabra. Y yo creo que es para mi vida. No es una fe en Dios en general. Yo sí le creo en Dios. Le creo a Dios. No es una fe en general, sino una fe en Dios específicamente en Cristo. Es una fe que nos lleva a ser discípulos.
Es una fe que nos lleva a vivir una vida arrepentida, que demuestra obras dignas de arrepentimiento y que no se deja llevar por las mentalidades y mentiras engañosas del mundo y la cultura. Por ejemplo, y todavía, recientemente, de 2 o 3 diferentes partes y personas de lugares, volví a escuchar este comentario. Es un comentario bien viejo, una mentalidad antigua. Uno no tiene que ir a la iglesia para ser salvo. ¿Sabe a veces, en muchos casos, lo peor que le ha pasado a muchos jóvenes hoy en día? Lo que más daño les ha hecho es la enseñanza de sus padres. Una vez, años atrás, cuando yo estaba recién llegado acá, estuvimos haciendo un círculo de oración aquí mismo. Y una hermana me dijo, pastor, yo quiero que oremos por los jóvenes, porque la verdad es muy triste la condición espiritual en la que se encuentran. Están siendo bien engañados y que esto y lo otro, y es triste, es triste, es triste. Y yo la miré y dije, hermana, vamos a orar por los jóvenes. Pero ¿sabe qué? Si voy a pasar 1 minuto orando por los jóvenes, voy a pasar 5 orando por los adultos. Porque a mí me preocupan más los adultos y los padres de esos jóvenes que los jóvenes. Porque los jóvenes son el resultado de la mala enseñanza y el mal ejemplo de esos padres. Así es. The most detrimental thing for those youth are their parents. Lo que más daño se le ha hecho a esos jóvenes, el ejemplo de los padres, la frialdad, la apatía de los padres o la tibieza. Si quiera los fríos ahí se quedan fríos. Los tibios, no lo quiero decir porque no quiero darle asco a nadie. Pero búscase en Apocalipsis a ver lo que dicen de los tibios. Yo creo que ya lo saben. Ok, entonces, ¿por qué? Nada, eso de ir a la iglesia toda la semana, ese fanatismo. Ok. ¿Por qué? Ir a la iglesia una vez a la semana, los domingos, ¿es fanatismo de verdad? Eso es lo que vamos a decir y lo que vamos a creer. A ver, ¿usted come todos los días? ¿Y por qué? ¿Por qué es tan fanático para la comida usted? ¿Usted duerme todos los días? ¿Por qué es tan flojo y tan fanático para dormir? ¿Usted se baña todos los días? No, hay que mejor decir no, por si acaso. Pero qué fanáticos son. Es que malgaste de agua y de luz y todo eso. ¿Usted va a su trabajo todos los días? O por lo menos 5 o 6 días a la semana. ¿Pero por qué? ¿Por qué tan materialista? ¿A usted le gusta cobrar cada semana o cada quincena? ¿O usted le da gloria a Dios cuando le retienen el cheque y le dicen ahora no hay? Y usted contento de la vida sigue trabajando. Oh, eso no es fanatismo. A usted de cierto en cuando, si usted es hombre, le gusta recortarse el pelo, ¿por qué es tan fanático acerca de su apariencia? Como dijo el gran filósofo Mario Moreno el Cantinflas, la ignorancia es la madre de todos los vicios. Van a decir retrógradas.
la mentira, el engaño, y jóvenes de buen corazón se lo comen. No nosotros, y todavía, ¿y cómo tú estás bendecido? Mentira, que nos hace falta. Oh, bien cómodo en la vida podemos hablar del fanatismo. Si no, eso no es necesario. Tú puedes ir a la iglesia una vez al mes, una vez a los 2 meses, una vez a los 3 meses. Tú no tienes que ser fanático. Los principios y las cosas, y todavía hay pastores, hay gente que viene, no es que mi pastor me enseñó eso, pues fue un mal pastor. Se los digo así de plano, con todo respeto, y yo tengo mucho cuidado acerca de hablar de otro ministro, pero un tipo, una tipa que dice tal barbaridad y propague una ignorancia así, ni siquiera estudiar, será un ignorante que ni siquiera ha leído bien el Nuevo Testamento. Amén. Ni siquiera ha leído, abierto un libro de historia. Ni siquiera ha leído el capítulo 2 de los Hechos hasta el final. Las cosas que nosotros decimos para la iglesia y para el reino de Dios, no los ponemos en práctica para ninguna de las otras áreas de nuestra vida. Y es específicamente nuestras vidas espirituales que están más debilitadas, que reciben mucho menos tiempo. Y aun si vienes a la iglesia todas las veces que hay servicio, todavía tus horas no se va a comparar a tus horas en el trabajo. Pero que tú me vas a decirme a mí que contribuirle al reino de Dios y frecuentemente asistir a la iglesia para comer pan. Ah, pero yo puedo comer pan en mi casa. Sí, pero la mayoría de ustedes, 99.9% de ustedes que dicen eso, ni siquiera leen la Biblia en sus casas. Y se ve en sus vidas, en su matrimonio, en sus familias. Se ve y es obvio en las relaciones y cómo ustedes interactúan con sus familias. Amén. ¿Por qué? Porque no tienen una dieta normal de la palabra de Dios. Uno no tiene que ser un científico de cohete de la NASA para entender eso. Perdón, déjame bajarme del cajón del jabón. Keep going. Keep going. Pero un pagano vive así. Amén. Así es. Esa es la fe de un pagano. Tal vez la fe de un demonio, quién sabe. Dios será el juez de eso. ¿Me están entendiendo? Amén. Porque todo esto es importante porque para Wesley, todo esto, porque de nuevo, él era pastor, me salió el boricua, él era pastor. ¿Okay? Esta es una teología pastoral, es una teología práctica. No es una teología nada más para estar enseñando en los seminarios y en las universidades, no. Esta era una teología y un sistema, una orden que él enseñaba a sus discípulos. Y ustedes lo pueden ver si de nuevo ven la imagen que yo les compartí. A ver, arriba en la mano izquierda dice el Ordo Salutis, como sistema de ¿qué? De discipulado. De discipulado. Entonces así, con esta enseñanza, él formaba a sus discípulos. ¿Y cómo lo hacía? Inicialmente comenzaba y él lo hacía los domingos, cada domingo en la reunión. Pero luego, ¿qué hacían entre semana? Hacían bandas, si no me equivoco. Así los llamaban en el siglo XVIII, bandas. Usted sabe y ha escuchado de las bandas, tal vez ha participado en una banda, ¿no, pastor? Una banda de música, no. Nosotros lo conocemos tal vez como un grupo pequeño, como una célula. Entonces, ¿qué hacían?
sus discípulos. Él venía y predicaba y enseñaba el domingo. Y después esa misma semana en todas las bandas, toda la congregación se repartían y se congregaban juntos, no solamente los domingos, porque ellos eran muy fanáticos, sino que se reunían los masoquistas otra vez entre semana. Bien fanáticos eran esta gente, para platicar acerca de la prédica y la enseñanza del domingo y ver cómo podemos practicar esto y ponerlo en práctica en nuestras vidas cotidianas, en nuestro diario vivir. Y así era que crecían. Y todos, es lo que vemos en Hechos capítulo 2, que todos permanecían en la doctrina, la enseñanza de los apóstoles, congregándose, reuniéndose en la casa, partiendo el pan, orando los unos por los otros. Y Dios todos los días agregaba los que iban de ser salvos. Amén. Porque a Dios le agradó su fanatismo, que ya. ¿Ok? Entonces, wow, tardé mucho en ese jabón, en ese desahogo. Ok. No vamos a terminar esta noche, pero está bien. Le voy a leer esto para terminar de hablar de la fe. Luego la semana que viene definimos la justificación. ¿Ok? Entonces, ¿qué es esta fe que se requiere para la justificación? ¿Qué es la calidad de fe? Luego, fe, por lo menos en el griego, se traduce como perseverancia, fidelidad, persuasión, constancia. Eso es fe. Entonces, según Wesley, la fe que produce justificación es una disposición del corazón y de la mente. Aguantes. Yo quiero esto. Yo no estoy generalmente creyendo e intelectualmente aceptando la existencia de Dios únicamente. No. Yo amo a Dios. Yo quiero a Dios. Y yo quiero todo lo que Él tiene para mí. Y lo que Él no tiene para mí, lo que Él no quiere para mí, no lo quiero. Quiero lo que Él quiere y no quiero lo que Él no quiere. Es una disposición del corazón y de la mente, de los pensamientos. Esta fe reconoce la necesidad y el mérito de la muerte de Cristo y el poder de su resurrección. El diablo no quiere saber nada de eso en su fe. ¿Sí? Pero la fe que lleva a la justificación, sí. Esta fe mira la muerte de Cristo como el único medio suficiente para redimir a la humanidad de la muerte eterna. Y mira la resurrección como el único remedio para restaurar a la humanidad a la vida y la inmortalidad. Y más que una aceptación intelectual, esta fe es una dependencia total. Una dependencia total, no es una independencia. Como de nuevo, estoy en esto. Como estas personas que hablan y piensan así, ellos son independientes, no están dependientes del Señor. Esa gente, ¿qué le van a estar diciendo al Señor, Señor, Señor? ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Así es. Les importa un comino lo que yo digo. Cristo siempre nos ha llamado del mundo,
a su luz, Amén. a su reino. Y si usted estuvo acá el domingo en la tarde, en el segundo servicio, nos llama a experimentar y a conocer el amor, no aislados, no solos, sino con todos los santos. Amén. Usted jamás, yo jamás conoceré la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Dios estando aislado y separado del pueblo de Dios y de la congregación de los santos. Amén. Jamás. Porque también hay momentos, yo te pido, Señor, que tú estés conmigo. Dios va a estar contigo, pero van a haber ocasiones que solamente va a estar contigo a través de la presencia y el compañerismo de otro hermano, otra hermana en el Señor, porque Dios también está en ellos. Amén. Y sí, cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero también en una ocasión, si no fue Pablo en una de sus cartas, fue el autor a los Hebreos que dice que cuando el pueblo de Dios se une, y esto es el Nuevo Testamento, cuando el pueblo de Dios se reúne y cuando se congrega, allí es el templo de Dios. Amén. Entonces, no es en sí la estructura, la 311 de la Goolsby Street. Es donde quiera que se reúne y se congrega la iglesia de Cristo. El cuerpo de Cristo. Ahí es donde desciende y ahí se convierte en el templo de Dios. Amén. Por eso, si no fuera así, tendríamos que hacer un peregrinaje todos los años a Jerusalén. Literal. Si no hubiera sido así. ¿Me están siguiendo? Entonces es una dependencia total en la sangre de Cristo y una confianza en los méritos de su vida, muerte y resurrección. Okay. Yeah, that's it. The rest of it tiene que ver con la justificación en sí. Pero esa parte de la fe es una parte importante e integral. Y de nuevo, tenemos que ser congruentes, mi gente. Yo no voy a dejar que la cultura me interprete mi fe. No voy a dejar que la vida me diga a mí cómo yo voy a vivir esta vida de fe. Lo único que me tiene que indicarme a mí cómo es que yo tengo que vivir mi fe y manifestarla es la palabra del Señor, revelada por el Espíritu Santo. Amén. Eso es lo único. Si yo quiero los resultados de la palabra y verdaderamente vivir una vida bendecida, tal vez hay que preguntarle a esa persona que dice bendecido por quién. Porque Satanás también bendice temporalmente. Satanás también da éxito temporal. O sea, tiene interés altísimo. Satanás es como de esos prestamistas, como PD, o que te piden el título del carro, o de esos prestamistas que, como decimos en buen boricua, te van a pasar por la piedra. Te van a cobrar intereses bien altos y como unos dealers por ahí que no te dan break. Le pasaste así por poco tiempo y ya. ¡Pip, pip, 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 pip! ¿Qué está haciendo con mi carro? ¡Fum! Ya se fueron. Él da éxito, aparentemente bendice, pero cobra bien caro. Y esa deuda nunca la vas a terminar de pagar. En Cristo, Él ya pagó la deuda. Él ya pagó la deuda. Lo último que le voy a decir es que hasta ahora, con la gracia preveniente y la gracia
convincente, hemos estado hablando de gracias cooperantes. ¿Qué significa eso? Son, en primer lugar, ¿qué es una gracia? ¿Qué es la gracia? Es un favor inmerecido, es un don, es una dádiva de Dios. ¿Ok? Entonces, pero la gracia preveniente y la gracia convincente han sido dones y regalos cooperantes en el que Dios opera y también nosotros. Dios opera más que nosotros, pero nosotros también cooperamos, ¿verdad? Por ejemplo, si Dios trabaja, es necesario que nosotros también, gracia cooperante, estamos colaborando. Hay una colaboración o una cooperación divina y humana. Pero esta gracia justificadora y la próxima que viene son gracias gratuitas. ¿Cuál es la diferencia entre una gracia gratuita y una gracia cooperante? Cooperante somos dos. Gratuita, Dios solo está operando. Tú no puedes bregar, no hay nada que tú puedas hacer en esto. Dios es el único que está operando. Y Él está operando en ti y para ti. Porque esta gracia, dijimos que la gracia, por ejemplo, la gracia preveniente no es salvífica, no tiene el poder para efectuar salvación. Pero la gracia justificadora, ya Dios en Cristo, por el poder del Espíritu Santo, está empezando a efectuar salvación en tu vida. La gracia justificadora es una gracia gratuita y es una gracia salvífica. Amén. Porque ahora Dios, después que has arrepentido, has tomado el primer paso y estás iniciando en el arrepentimiento, ahora Dios viene y te justifica y vamos a darle color y vida a esa justificación el miércoles que viene. ¿Estamos, mi gente? Amén. Ok, ¿están vivos? Amén. Nadie salió aquí cortado ni nada para sacar el neosporín y sanarlo. Ok, bueno.